me dio un poco la duda. Sí, ya, hoy día vamos a terminar la solemne que estábamos viendo el día martes. Y probablemente hoy día nos vayamos un poco antes porque tengo reunión a las 10 y voy a poner la alarma hecha a las 9:30 para que nos vayamos a ver. ¿Eres capaz? Creo que no la escribí, no estoy seguro. Ya, lo que pasa es que subí todos los enunciados que tenían que ver con la solemne 2 de control y de solemne, pero quizás se me puede haber pasado ¿puede ser la foto? Sí, puedo subir las fotos. ¿Ya? ¿Está? Ya. Entonces, habíamos quedado en ese ejercicio, ¿verdad? Determinamos el factor de utilización a flexión de una viga y determinamos también el factor de utilización en corte. Ya habíamos quedado en la pregunta B que dice, considere que la viga ahora está sometida. Bueno, en un segundo vamos a dibujar esa viga que tenía una carga a una distancia 2,5. Acá iba 1,5. Tenía una carga F, que al final lo que notaba era un momento último. Si me ayudan, creo que era 20,625. Sobre la fuerza media. Eso habíamos hecho, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Habíamos sacado un FU. Entonces, aquí vamos a necesitar esto para utilizar cosas que calculamos el día martes. Entonces ahora dice, bueno, considere que la viga ahora está sometida además a una carga de compresión PU de 50 toneladas fuerza. Además aquí, en algún lugar, hay una carga de 50 toneladas fuerza. Entonces ahora esto, más que ser una viga, es una viga columna, ¿verdad? Yo podría dibujarla. Hablamos de viga columna cuando tenemos cargas de momento y cargas de compresión. Si solo tenemos cargas transversales o cargas que generen momento, hablamos de viga. Si además tenemos cargas axiales, hablamos de una viga columna. Entonces, ahora esta cosa, si yo la dibujo vertical, está sometida a un momento último de 20,625 y a un P último de 50 de 50 toneladas. Entonces, ¿qué nos piden? Determina el factor de utilización a flexocompresión, considerando que la resistencia nominal a la compresión, lo que nosotros aprendimos a calcular en el capítulo anterior a la flexión, es de 225 toneladas fuerza. ¿Ya? En el fondo aquí me están preguntando flexocompresión, pero como ya evaluamos cómo calcular esta resistencia nominal, aquí simplemente me la entrega. Entonces me dicen, bueno, calculemos el FU total. FU total. Y para eso, yo tengo que pensar que, de hecho, esa la voy a dibujar ahora completamente vertical. Voy a dibujar el apoyo acá, 2,5. La carga ahí y acá 1,5 y además una carga PU de 50 y eso genera un MU de 20,6. Entonces, nosotros en nuestro formulario que no hemos descargado, lo vamos a descargar. Tenemos una fórmula
que nos da el factor de utilización a flexocompresión, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esa. Vamos a ir a diseño estructural. Les llegó el correo del cambio de fecha de la entrega, ¿verdad? No la vamos a mover de nuevo, así que con eso debería ser suficiente. Formulario 2. Entonces, aquí. Entonces, si vamos por aquí, vamos a encontrar hormigón no. Por aquí, por arriba. Hacer el corte. Parece que no está en el formulario. Eso es lo bueno de hacer estos ejercicios porque nos damos cuenta que tenemos que agregar al formulario en una nueva versión. Ya. Qué raro. Tampoco está los B1. Vamos a hablar seriamente con Iván. Entonces, el FU total, dijimos que era todo el FU a flexión, o bueno, todo el FU a compresión más 8 novenos del FU a flexión, cuando el FU a compresión es mayor que 0,20. De lo contrario, el FU total iba a ser un medio del FU a compresión más todo el FU a flexión. Si el FU a compresión es menor o igual a 0,20. ¿Ya? Pero, ¿qué efecto adicional ocurre en las columnas de acero cuando están sometidas a momento y a cargas axiales? Ya va a haber una deformación. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar efectos de segundo orden, P delta o P deformación. Uno estaba asociado solo a la deformación del elemento y otro estaba asociado a la deformación y al desplazamiento. ¿Cuál caso sería este entonces? ¿Sería un caso de solo deformación o también deformación y desplazamiento? ¿Perdón? ¿Por qué los dos? Pero el nodo superior y el nodo inferior se pueden desplazar de su posición. Ya. Entonces, cuando el nodo inferior y el nodo superior se mantienen en su lugar, solo tenemos deformación. El P-desplazamiento va a ser cuando la columna puede hacer eso. Ya. Puede uno de sus nodos desplazar, además de la columna flectarse. Entonces, lo que tenemos es que esta vía columna tenemos que calcular sus efectos P delta asociados solo a deformación, lo que va a aumentar un poco el momento último sobre la viga, ¿verdad? Porque ahora mi nuevo momento requerido va a ser el momento que yo calculé al principio por un factor B1 que va a amplificar dicho momento. Con eso voy a calcular un nuevo FU de flexión que va a ser un poquitito más grande que antes y tenemos que incorporarle después el FU en compresión. Entonces, vamos a calcular primero el factor de amplificación de momento P1. Después vamos a calcular de nuevo el FU a flexión de la viga. Y esto es relativamente fácil, el FU a compresión, porque me dan la resistencia y me dan la solicitación. O sea, es cosa de agregarle el phi y sacamos cuánto es el FU a flexión, perdón, a compresión. Entonces, por acá vamos a calcular SB1. Estas de acá las vamos a borrar porque las vamos a anotar cuando ya tengamos esos valores. Entonces, siempre que me muestren una viga columna, yo tengo que pensar que puede haber efecto P delta y que voy a tener que calcular B1. Y B1 era un CM dividido 1 menos PE1 partido, perdón, alfa por P, o sea, partido PE1. ¿Ya?
intentemos ver si nos acordamos. Este ejercicio lo estamos haciendo por LRFE. ¿Cuánto es el alfa entonces en el LRFE? 1.0, ¿verdad? Y la carga requerida es igual a la carga última sobre la columna, que son 50 toneladas fuerza. Y nos falta PE1. PE1 era la fuerza o la carga de pandeo elástico. Así que era pi cuadrado por E por la inercia en X partido K por L al cuadrado. Ya. Tenemos todo eso. Si nos dan el perfil, habíamos usado ese perfil para calcular las resistencias a fricción y las resistencias a corto. Por lo tanto, ya sabemos la inercia, sabemos el largo de esa columna, porque sabíamos el largo cuando era una viga, y tenemos el K. Así que tenemos todo para calcular PE1, que es lo único que nos falta. Ah, nos faltaría también calcular CM. ¿Cuánto es CM? ¿Perdón? 1. ¿Por qué es 1? Porque hay una carga transversal. Ya, recuerden que esto era la fórmula de 0,6 menos 0,4 por un momento dividido en otro momento. Pero iba a ser 1, el valor más conservador que tiene CM, si habían cargas en algún punto dentro del largo de la columna, que es el caso. Entonces nos ahorramos el calcular CM y CM simplemente es 1. Entonces, vamos a reemplazar, vamos a buscar la inercia en X, que es lo que nos falta para calcular PE1. Inercia en X. Vamos entonces acá a la tabla de perfiles, la giramos y la inercia en X es 128 por 100. ¿Cuánto es el K de esta columna? 1, ¿verdad? Está simplemente apoyada en ambos nodos. Y el largo deberíamos tenerlo de alto. Veamos cuánto es. El largo L de esa viga era 4 metros. Tenemos todo entonces para calcular esa carga PE. Algo que conversamos en su minuto era que esa carga podía ser valores muy altos, del orden de miles de toneladas. ¿Ya? Así que no se asusten si da un valor de esa magnitud. 3,14 por 3,14 por el E por 128 por 100 dividido, ese 4 no está bien ahí, ¿verdad? Porque estoy ingresando en centímetros, por 400 al cuadrado. Entonces, dividido por 400 una vez, dividido por 400 otra vez. Me da, miren cuánto da. Eso es en kilos. ¿Ya? 1600 toneladas. Entonces tenemos todo para calcular B1. Vamos a borrar esto porque lo vamos a reemplazar en la ecuación. Vamos a tener 1 partido 1 menos 1 por 50. Voy a entrar en toneladas porque al final toneladas y toneladas se van a tachar. 1000. Vamos a ponerle 1609 toneladas. ¿Ya? Quizás no le dimos, quizás no lo hablamos, pero esto tiene un nombre que se llama índice de estabilidad. No es muy importante para nuestros cálculos, pero no está de más saber cómo se llama. Entonces, 50 menos, dividido 1609, eso menos 1, y eso lo voy a dar vuelta. 1,032. O sea, voy a amplificar más o menos un 3% los momentos que tenía originalmente la vida.
pongamos para la vida, lo deben tener anotado por ahí. Debe haber sido como 25 toneladas fuerza metro. 25,88. 25, muchas gracias, 88 toneladas fuerza metro. Claro, porque algo importante aquí es que tenemos que entender que le pongamos una carga adicional a la viga o le pongamos una compresión, no va a afectar o no va a cambiar la resistencia que tiene la viga. Si la resistencia de la viga solo depende de la geometría de su perfil, ¿ya? De cómo es en el fondo su sección de acero. Por lo tanto, yo no tengo que ahora calcular de nuevo esta resistencia. Yo puedo reciclar la resistencia que había calculado en el punto B. Entonces, tengo Mn. Mi nuevo Mu, que vamos a poner momentos requeridos, es 1.030. Vamos a escribir de 1 por el momento anterior, que es 1.032 por 20,625. ¿Ya? Que significa un 3% de aumento de ese momento. Vamos a calcular por 20.625. Nos da 21.287. 21.287. Donde la fuerza subió un poquito el momento por los efectos de segundo orden. Lo que pasa es que esto, al final los FU siempre son una carga requerida dividido una capacidad. Entonces al final esto es o tu MU o tu MA, dependiendo de si estás haciendo ASD o LRFD. ¿Ya? Entonces, tenemos la carga que resistimos en flexión, tenemos la carga que nos llega en flexión, tenemos también la carga que resistimos en compresión y tenemos la carga que nos llega en compresión. Tenemos todo entonces para calcular el FU total. Solo necesitamos saber cuánto es el FU en compresión para ver cuál ecuación utilizamos. El FU en compresión va a ser 50 dividido phi por 225. .247. Ese es el FU de compresión. Entonces sabemos que como es mayor a 0,2, la ecuación que vamos a usar es la de FU total igual todo el FU de compresión más 8 novenos del FU en flexión, que es la que aplica cuando el FU de compresión es mayor a 0,20. Entonces podemos reemplazar. Voy a calcular aparte el FU de flexión, solo para tenerlo por ahí anotado, que va a ser ahora 21.287 dividido phi por 25.81. Sí. Así que a uno le imprima. 0.914. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el FU total? Reemplacemos todo el FU a flexión más 8 novenos del FU a flexión.
14 por 8 dividido 9 más 0.247. 1.60. 1.060. Entonces, la columna no cumple con resistir si le incorporamos una carga de 50 toneladas de fuerza. Se pasa del 1, así que falla. Lo interesante es que si hubiésemos omitido los efectos de segundo orden, quizás hubiésemos creído que la viga cumplía, y en realidad no. Veamos. Si hubiésemos despreciado los efectos de segundo orden, pasa 20.05 dividido 0.9 dividido 2. Eso hubiese sido nuestro FU de flexión por 8 dividido 9 más 0.247. No, también nos pasaba, ¿ya? Así que no hubiésemos tenido esa diferencia con considerar o no considerar los efectos de segundo orden, ¿ya? Pero recuerden que siempre hay que considerarlo si tenemos una carga vertical y un momento, o una carga que genere momento. Entonces, con eso terminamos el ejercicio 2, el ejercicio de A0 de la prueba. Entonces tenemos listo lo que es flexión y corte en hormigón, tenemos listo lo que es flexión, corte y efectos combinados en acero. Entonces supongo que ahora viene el ejercicio de efectos combinados de hormigón. Efectos combinados en hormigón, ¿ya? Entonces, dice, considera una viga columna de hormigón armado de sección 40 por 40, largo 4 metros, de hormigón calidad G25. Ya, vamos a anotar esos datos, no sabemos aún si nos van a ser útiles, pero yo creo que por algo nos lo dan, ¿verdad? Ya. Dice entonces, y está sometida a las mismas cargas del problema del problema 2D. La misma carga F, la misma distancia A, la misma carga PU. O sea, sabemos que esa columna va a tener un MU de 20,65, porque me dicen que tiene las mismas cargas que el ejercicio anterior, y va a tener un PU de 50 toneladas de fuerza. Determina el área de acero AS que necesita la columna para resistir las cargas mencionadas. Para ello considere el siguiente diagrama de interacción, el cual muestra las curvas de AS desde 1% a 8%. Entonces, claro, si este punto PU-MU me da dentro de esta área, ¿verdad? Bueno, necesito solo 1%. Si me da por aquí, necesito 2%, si me da por ahí 3%, y así hasta que aquí, por ejemplo, necesitaría 8%. Si me salgo, ya no puedo resistir esas cargas porque no le puedo poner más de 8% de acero a la columna. Entonces, tomo este punto y simplemente lo dibujo en ese diagrama, o me falta hacer algo más. Al final es de nuevo una columna sometida a una carga transversal y a una carga P. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? De nuevo tenemos efectos de segundo orden. De nuevo hay inestabilidad de la columna. Así que vamos a tener que usar las ecuaciones de efectos de segundo orden en hormigón, que las vamos a tener que buscar porque aquí parece que tampoco están. Vamos a tener una nueva versión del formulario. Módulo, capítulo, parece que no subió el capítulo de efectos combinados.
Entonces, plan B, el correo. Vamos por acá. Enviados. Para mí. Y busco el capítulo que yo me marqué al momento. Esto es A0. A0 de nuevo. ¿Dónde tenemos eso? Ah, ya me acuerdo de dónde lo sacamos. De acá. Semestre pasado sí lo subí. No. Capítulo 5 y la última clase es la 20. No vean eso porque eso lo vamos a ver mañana. Entonces esto es capítulo 4. O sea, quizás sí lo había subido. No lo subí. ¿No lo subí? ¿Puedo subir hoy día? Lo voy a subir el día, lo prometo. Entonces, aquí empezamos con los efectos de segundo orden. De ahí para arriba solo es la explicación para calcular esos diagramas que ya tenemos. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener un momento que va a ser el que vamos a usar para diseñar, que va a ser un factor que es como el equivalente al B1 por un M2. Ya. Que es el momento más grande mayorado al primer orden. Entonces, antes de eso necesitamos considerar esto. El momento 2 va a ser este factor delta S multiplicando a las cargas que provocan traslación más el momento que no provoque traslación. ¿Tenemos cargas que provoquen traslación de la columna? No, ¿verdad? Ese punto inicial y punto final de la columna siempre se mantienen donde mismo. Así que el momento que tiene la columna, lo único que hace es flectarla, pero no logra desplazarla. Para desplazarla, alguno de estos dos apoyos no tendría que ser fijo. Entonces, yo no tengo que calcular este valor. ¿Ya? Porque al final ese valor va a multiplicar a 0. Tengo 0 de momento que provoca traslación y tengo 20,625 que no provoca traslación, sino que solo provoca flexión. Entonces, lo único que tenemos que calcular es este delta. O sea, quedamos en nuestro apunte cómo se calcula ese delta. Y aparece aquí abajito al final. Profe, si la liga no estuviera simplemente apoyando, ¿ahí se fue con mano? Normalmente, cuando tenemos marcos, donde ahí si yo empujo, ese nodo se mueve, el nodo pasa de ahí para allá, de ahí para allá. ¿Ya? Ahí sí tenemos desplazamiento. Ahí sí vamos a tener un desplazamiento y además una curvatura, una deformación. Pero normalmente cuando vemos cosas simplemente apoyadas no podemos desplazarnos. Lo máximo que puede aparecer es algún aguatito. Entonces, tenemos que calcular ese delta de ahí, que es muy parecido al delta I que ya calculamos, perdón, al B1 que calculamos. Cm dividido 1 menos la carga última dividido 0,75 veces PC. ¿Ya? ¿Cuánto va a valer Cm? Es el mismo Cm que el otro ejercicio. La ecuación es la misma y también existe esa condición de que si tenemos cargas transversales, Cm vale 1.0.
o si no, tendríamos que calcularlo. Entonces CM igual 1.0 y nos falta, bueno, PU, ya tenemos PU 50 y nos falta PC. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo que en acero, pero ahora con un EI efectivo. Y acá por L al cuadrado. L en realidad es un LU porque es el largo sin soporte, pero en este caso todo el largo no está soportado. Todo el largo son 4 metros. Por lo tanto, nos falta calcular el E y F y estamos listos. Entonces, y aquí vamos a tener un problema. ¿Qué problema vamos a tener aquí? Nos dan PU, ¿verdad? Pero nos dicen cuánto porcentaje de este PU es carga muerta y cuánto es, por ejemplo, carga viva. No. Eso es un problema porque ¿cómo calculamos entonces este beta, que es la relación entre la carga muerta sobre la carga total de compresión? Vamos a tener que asumir algo. ¿Cuál es el peor caso? ¿Con qué tenía que ver este tema de relacionar la carga muerta con la carga total? Eso tiene que ver con el daño constante que le está haciendo a la estructura el tener siempre una gran cantidad de fuerza encima, porque eso provoca fluencia lenta del hormigón. De a poquitito el hormigón empieza como a derretirse. Entonces, algo que ustedes deben haber visto en materiales que se llama gris. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el peor caso posible? Que toda la carga sea muerta, que toda la carga esté todo el tiempo. Entonces, si toda la carga es muerta, el peor caso posible de beta es 1. Que toda la carga última que tenemos sea una carga muerta. Recuerden que conversamos que este signo tenía que ir al otro lado. No tiene sentido que la carga muerta solamente pueda ser mayor que toda la carga. Entonces, si beta es 1, que sería el peor caso, podemos calcular la EI efectiva. Módulo de elasticidad del hormigón, ¿se acuerdan de la ecuación? 15.100 por raíz de F'C. Y la inercia, bueno, para algo nos da las dimensiones. 40 por 40 al cubo dividido 12. ¿Ya? BH cubo 12. Entonces, calculadora, 250. Vamos a poner esto un poquito más grande. 250 en raíz. 250 en raíz por 15.100. Ahí tenemos el módulo de elasticidad en kilogramos por centímetro cuadrado. Voy a multiplicar al tiro por los valores de la inercia por 40, por 40, por 40, por 40, dividido 12. ¿Ya? Ahí tengo el E por I en kilos. En kilos por centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces solo tengo que dividir eso por 2. Porque abajo tengo 1 más beta, y como beta era 1, tengo todo eso dividido 2. Y ahí tengo el EI efectivo. Podríamos usar al tiro en esta ecuación para no andar escribiendo ese número tan grande. Entonces vamos a multiplicar por 3.14 por 3.14 y ahora divido por KL cuadrado. El K sigue siendo 1
Y el L son 400 centímetros, así que divido una vez por 400 y divido otra vez por 400. Y ahí tenemos el valor de PC. PC va a ser, lo vamos a escribir en toneladas, y lo vamos a dividir por 1000. 1570 toneladas fuerza. Ya. No es tanto en comparación al acero. Piensen que esta columna axialmente debería resistir toda su sección por 250 más o menos. Resiste 400 toneladas y pandea las 1500. No está tan lejos. No está tan lejos comparado con nuestra columna de acero, que resistía 200 toneladas de fuerza y resistía mil y tantas al pandeo. Entonces, tenemos todo para calcular ese delta. Tenemos CM que es 1, tenemos PU y tenemos PC. Entonces, vamos a hacer 50 toneladas de fuerza dividido 0,75 dividido 1570. Ahí tengo el índice de estabilidad menos 1 y lo doy vuelta porque es lo mismo que dividir 1 en ese número. 1.044. Entonces vamos a botar, lo vamos a anotar por aquí. 1.044. Ya. Entonces si reemplazamos acá, va a quedar 1.044 por 20,625. Nos da 21.54 toneladas fuerza menos. Y ese sí es el momento con el que yo voy a ingresar al diagrama. Ahora sí tengo la carga axial de 50 toneladas fuerza y el momento considerando los efectos de segundo orden. Entonces, vamos a ingresar con un MU de 21,54 y con un PU de 50 toneladas fuerza. Entonces, veamos, ¿dónde podemos dibujar ese punto? Ya. Entonces, 21,54 podría estar más o menos por ahí. Ahí tenemos 20, ahí tenemos 30. Podría ser por ahí, ¿verdad? Y 50 en las compresiones, ese es más fácil. Algo ahí, ¿verdad? Yo diría que más o menos por ahí está el punto 50 y 21,54. Lo bueno es que es difícil que esté en otro cuadrante, o sea, en otra curva, ¿ya? Porque para irnos, el 50 yo creo que la chunté bastante bien, a la mitad, ¿verdad? Para irnos a la siguiente curva ya debería fallarle por bastante al momento, debería haber puesto como más allá de 25. Así que yo creo que le apuntamos con que ahí más o menos está el punto de diseño de esta columna. Entonces necesito 2% de acero. Porcentaje de acero necesario, 2%. A S igual 2% del ágil. Ya. Con eso cumplimos con resistir esas cargas. Veamos qué nos piden. Determine el área de acero que necesitamos. Basta entonces con multiplicar eso por el área de la columna y estamos listos. Entonces necesitamos
en área para esta columna 32 centímetros cuadrados de acero. ¿Ya? Ahí podríamos, por ejemplo, empezar a ver con cuántas vapas obtenemos esos 32 centímetros cuadrados, pero no es realmente lo que nos piden. Pero como tenemos un poquito de tiempo, pensemos en ese tema. Lo más común, podríamos poner 3 vapas por cada cara, 3 poco, pero con 4 nos van a dar vapas muy pequeñas. Pensemos en 3 vapas, al menos para temas del ejercicio. Ya. Si tengo 3 vapas por cara, tengo en total vapas de 3,5 centímetros cuadrados de área. ¿Habrá algo que me dé parecido? Deberíamos tener por aquí el apunte. Entonces, por ejemplo, necesito que cada vapa tenga 3,6 centímetros cuadrados. Podríamos poner 9 vapas del 22. ¿Me puedes explicar de nuevo? ¿Sí? En el ejercicio me piden esto. ¿Cuánta área de acero necesito? ¿Eso estaba claro? Pero podríamos, por ejemplo, nosotros también determinar la disposición de vapas. O sea, decir, ya, bueno, cada uno, voy a poner X cantidad de vapas de X diámetro. Ya, esa es una opción. Que si bien no nos lo piden, estamos completando un poco el ejercicio. Entonces yo, por ejemplo, dije, bueno, voy a poner 9 vapas. Ya. En total. ¿Por qué? Porque así tengo 3, 3, 3 y 3. La otra opción sería, por ejemplo, poner... Claro, hay alguien que podría poner solo 4 vapas. ¿Ya? Es una opción. Pero es bien poquito, ¿verdad? Ah, perdón, estos son 8 vapas. ¿Por qué no me avisa nada? Disculpe. 32 dividido 8 me da vapas de 4 centímetros. Ah, y ahí cambia. Ya no me da la del 22. Eso es un problema. Veamos con 4 vapas. Si son 4 vapas, me dan de 8 centímetros cuadrados. Ah, y hay justo una de 8. Ahí vamos a estar justito. Dejémosla con 4 vapas entonces. Entonces, con 4 vapas de diámetro 32, cumplimos con tener justo los 32 centímetros cuadrados. ¿Ya? Mientras no quedemos por debajo del área, no hay problema. ¿Ya? Porque nosotros necesitamos 2% y este número probablemente sea un poquito más de 8. De hecho, podemos calcularlo. El diámetro al cuadrado por pi dividido 4. 8,04 por 4 me da 32,16. Dividido 40 y dividido 40. Pusimos 2,01% de área de acero. Y necesitábamos 2%, así que estamos justito por encima. Lo que no debería pasar es que hubiésemos puesto vapas, por ejemplo, de 7,9 centímetros cuadrados, porque ahí íbamos a estar por debajo. Entonces, volviendo a la solemne, terminamos el ejercicio 3 de hormigón en efectos combinados. Y el 4 ya es de madera, así que ese ya es tarea para la casa. ¿Ya? Entonces, terminamos de hacer la solemne 2 del semestre pasado.